El restaurante brillaba con un lujo que solo unos pocos podían permitirse. Cada detalle estaba pensado para reflejar exclusividad. Manteles de lino impecable, copas de cristal relucientes, meseros vestidos de manera impecable y clientes que parecían sacados de revistas de negocios y moda. Era un lugar para la élite, para los que sabían comportarse, para los que tenían el dinero y la imagen correcta, o al menos eso era lo que el gerente creía, hasta que él entró, un hombre alto, de paso relajado, vestido con ropa holgada y sin ostentaciones. No tenía un reloj de diseñador, no llevaba un traje caro, no se veía como alguien que perteneciera ahí. Pero lo que nadie sabía es que él ya era dueño de todo el lugar. Desde la barra, el gerente lo observó con una mueca de desaprobación. No necesitó más que un vistazo para decidir que ese hombre no tenía nada que hacer en su restaurante. Ajustó su corbata, enderezó su postura y cruzó el salón con pasos firmes. No iba a permitir que la presencia de un desconocido arruinara la imagen del lugar. El hombre había encontrado una mesa vacía y estaba a punto de sentarse cuando el gerente se interpuso en su camino. «Señor, creo que está en el lugar equivocado». Su voz sonó seca, condescendiente. El hombre levantó la vista y lo miró con calma, pero no dijo nada. El gerente interpretó su silencio como duda y decidió ser más claro. «Este restaurante tiene un código de vestimenta y una clientela muy selecta. Me temo que no podemos atenderlo». Los meseros cercanos intercambiaron miradas incómodas. Algunos clientes se giraron disimuladamente para ver lo que ocurría, pero el hombre no discutió. En lugar de eso, sonrió con tranquilidad, levantó las manos en un gesto de rendición y dio un paso atrás. «No hay problema». Su tono era despreocupado, sin rastro de enojo, como si la situación le divirtiera. El gerente lo observó con satisfacción mientras el hombre se daba la vuelta y caminaba hacia la salida. Otro problema solucionado. Pero lo que él no sabía era que al día siguiente ese mismo hombre regresaría como su nuevo jefe. El restaurante amaneció como cualquier otro día. Los empleados llegaron temprano. Los meseros prepararon las mesas con precisión y el gerente, como siempre, revisó cada detalle con su acostumbrada arrogancia. Para él, el trabajo era simple: mantener el prestigio del lugar, que solo la clientela adecuada cruzara las puertas, que la imagen del restaurante siguiera siendo impecable y que nadie fuera atendido si no encajaba con su estándar de exclusividad. El incidente de la noche anterior, con aquel hombre al que había expulsado sin dudar, ya ni siquiera estaba en su mente, pero entonces sonó su teléfono. «Reúne a todo el personal en el salón principal. Hay una reunión de emergencia». La voz del dueño anterior del restaurante sonaba seria. Algo estaba pasando. El gerente frunció el ceño, pero no cuestionó la orden. Organizó a todos los empleados en la zona central del restaurante, esperando instrucciones. Los meseros y cocineros se miraban entre sí con curiosidad. «¿Vendrá un inspector?», murmuró uno. «¿Subirán los precios otra vez?», preguntó otro. El gerente se adelantó, ajustándose la chaqueta con su expresión altiva de siempre. No importaba qué estaba pasando. Él seguía sintiendo que tenía el control. Pero entonces las puertas del restaurante se abrieron, y cuando vio quién entró, su mundo se detuvo. Era él, el mismo hombre al que había humillado la noche anterior. Pero esta vez no venía solo. Vestía con su mismo estilo relajado, con ropa holgada y sin pretensiones, pero ahora estaba acompañado por un grupo de empresarios vestidos con trajes impecables, y su actitud era completamente diferente. El gerente sintió cómo su estómago se revolvía. Algo no estaba bien. Los empleados guardaron silencio, sin entender qué estaba pasando. El hombre avanzó con calma por el restaurante, observándolo con más atención que la noche anterior, como si estuviera analizando cada detalle con una nueva perspectiva. Finalmente, se detuvo frente al gerente. Sonrió, y entonces lo dijo: «Solo pasé a presentarme
como el nuevo dueño de este lugar. El gerente sintió que la sangre le abandonaba el rostro. Los empleados se quedaron boquiabiertos. El restaurante entero cayó en un silencio sepulcral. Todo lo que el gerente había construido, su autoridad, su control, su idea de que él era quien decidía quién entraba y quién no, acababa de derrumbarse en cuestión de segundos. Intentó hablar, pero su boca estaba seca. No tenía palabras, y frente a él, Snoop Dogg seguía sonriendo, esperando su reacción. El restaurante entero se sumió en un silencio absoluto. Los empleados se miraban entre sí, atónitos. El hombre al que el gerente había humillado la noche anterior estaba de pie en el centro del restaurante, anunciando que ahora era el dueño. El gerente sintió que el aire se volvía pesado a su alrededor. Su garganta se secó, su piel se enfrió. Intentó procesar lo que estaba sucediendo, pero su mente no encontraba respuestas. ¿Cómo podía ser posible? Ayer había mirado a ese hombre con desprecio, lo había considerado indigno de estar en su restaurante, y ahora él estaba al mando. El restaurante entero esperaba su reacción. Todos los ojos estaban sobre él. El gerente tragó saliva y con un esfuerzo trató de recomponerse. Se ajustó la chaqueta, levantó la barbilla y forzó una sonrisa. Señor Dogg, yo no tenía idea de que usted era el nuevo propietario, dijo con un tono de nerviosismo disfrazado de cortesía. Snoop Dogg se quedó en silencio por un segundo, analizándolo. Finalmente, esbozó una leve sonrisa. Eso ya lo sé. El gerente sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Intentó controlar la situación. Quisiera disculparme si hubo algún malentendido anoche. Yo solo intento mantener la imagen del restaurante. Hay ciertos estándares que debemos cuidar. Snoop alzó una mano deteniéndolo con un gesto firme. Déjame preguntarte algo. El gerente asintió rápidamente, con la esperanza de redimirse. Si hubieras sabido quién soy, ¿me habrías tratado diferente? La pregunta resonó en el aire. El restaurante entero quedó en suspenso. Los empleados se quedaron congelados. Los meseros, los cocineros, todos sabían la verdad. El gerente también la sabía. Si hubiera sabido que era Snoop Dogg, lo habría tratado con una amabilidad exagerada. Le habría dado la mejor mesa, le habría ofrecido el mejor vino, lo habría llenado de halagos falsos. Pero no lo había sabido, y lo había echado sin pensarlo dos veces. Ahora, frente a todos, su hipocresía estaba expuesta. El gerente sintió el sudor en su frente. Era un peso insoportable. Intentó responder, pero no había excusas. Snoop lo miró fijamente, esperando. No tenía que humillarlo. La lección ya estaba dada. Finalmente, después de un largo minuto, el gerente bajó la mirada y murmuró la verdad. Sí, Snoop asintió con calma. Ese es el problema. El gerente sintió que su estómago se revolvía. Por primera vez en su vida, se dio cuenta de lo equivocado que había estado. Toda su carrera la había construido bajo la idea de que el respeto debía ganarse a través del dinero y la apariencia. Había pasado años tratando con desprecio a quienes no encajaban en su concepto de exclusividad, decidiendo quién merecía una sonrisa y quién no. Pero ahora, su propia forma de pensar lo había dejado en ridículo. Snoop dio un paso hacia él. Ya no sonreía. Yo no necesito que me traten bien porque soy rico o famoso. Se giró lentamente hacia los empleados y miró a su alrededor. Pero hay muchas personas que entran aquí y no reciben ese mismo respeto. El gerente sintió un nudo en el estómago. Sabía que era cierto. No solo había tratado mal a Snoop Dogg, había hecho lo mismo con muchas personas antes. El problema nunca fue el restaurante. El problema era él. Snoop lo miró fijamente y concluyó con una frase que lo golpeó como un gancho directo al orgullo. Eso es lo que tiene que cambiar. El gerente cerró los ojos. Lo entendió. No había excusa. No había justificación. Había fallado.
y ahora tenía que decidir qué hacer con esa lección. El restaurante seguía en completo silencio. El peso de la verdad había caído sobre el gerente como una losa imposible de cargar. Snoop Dogg no lo miraba con enojo, ni con desprecio. No necesitaba hacerlo. Su sola presencia, su calma inquebrantable, eran suficientes para hacer que el gerente se sintiera más pequeño que nunca. Los empleados observaban la escena con incredulidad. Nadie había visto nunca al gerente en una posición de vulnerabilidad. Siempre había sido él quien imponía las reglas, quien decidía quién merecía respeto y quién no. Pero ahora, el poder había cambiado de manos. El gerente sintió la presión en su pecho. Nunca en su vida se había sentido así. Respiró hondo e intentó recuperar el control. Se enderezó, ajustó su chaqueta y tragó saliva. «Señor Dogg, quiero ofrecerle mis disculpas». Snoop alzó una ceja, cruzándose de brazos. «¿Por qué te disculpas?» El gerente sintió un escalofrío, porque no encontraba las palabras. Su mente estaba acostumbrada a excusas prefabricadas, a justificaciones que le permitieran quedar bien, pero esta vez ninguna servía. No podía decir que solo estaba siguiendo las normas, no podía decir que había sido un malentendido, no podía decir que no fue su intención, porque la verdad era otra. Había juzgado a un hombre sin conocerlo, había tomado una decisión basada en la apariencia. Había creído que tenía el derecho de decidir quién merecía respeto y quién no, y todo eso había sido un error. Bajó la mirada y por primera vez en su vida aceptó la verdad. «Porque me equivoqué». Un murmullo recorrió el restaurante. Los empleados intercambiaron miradas sorprendidas. El gerente jamás había reconocido un error. Jamás. Snoop lo miró con atención, como si estuviera evaluándolo. «¿Qué vas a hacer al respecto?» El gerente sintió que su estómago se revolvía. Esa era la verdadera pregunta. Las disculpas no servían de nada si no había un cambio real. Tomó aire y levantó la cabeza. Ya no había espacio para el orgullo. «Voy a cambiar». Los empleados contuvieron el aliento. Snoop esbozó una leve sonrisa. «Bien». El gerente tragó saliva. «¿Y qué quiere que haga?» Snoop se giró y miró a los empleados. «Aquí, todos van a ser bienvenidos». El restaurante entero pareció quedarse en suspenso. Ese lugar había sido símbolo de exclusividad durante años. Pero ahora, el dueño había decidido cambiar las reglas. El gerente sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a aprender. Y por primera vez en su vida, entendió que el respeto no se gana con dinero, sino con actitud. El restaurante seguía funcionando con normalidad, pero para el gerente todo había cambiado. Las palabras de Snoop Dogg aún resonaban en su mente. «Aquí, todos van a ser bienvenidos». Había dirigido ese lugar durante años bajo una filosofía diferente. Para él, el prestigio y la exclusividad eran lo más importante. Pensaba que un restaurante de lujo no era para cualquiera, sino solo para quienes pertenecían allí. Pero ahora sabía que estaba equivocado. Por primera vez en su vida, miraba su propio comportamiento con ojos críticos. Ya no veía el restaurante como antes. Cada cliente que entraba era una prueba, un examen silencioso para demostrar si realmente había aprendido la lección. Y entonces ocurrió. Era martes por la tarde, un día aparentemente normal. El restaurante estaba en su punto más alto, lleno de clientes habituales, empresarios con trajes elegantes y parejas disfrutando cenas costosas. El gerente se encontraba en su posición de siempre, observando el servicio. Cada detalle debía ser perfecto. Las puertas del restaurante se abrieron y un nuevo cliente entró. Era un hombre de mediana edad, vestido con ropa sencilla. Su chaqueta estaba algo gastada, sus zapatos sin brillo, y su postura reflejaba inseguridad. Caminó con cautela, mirando a su alrededor, como si no estuviera seguro de que debía estar allí. El gerente lo vio de inmediato. Sintió el impulso de hacer lo que siempre había hecho, fruncir el ceño, mirarlo de arriba abajo, asumir que no debía estar en ese lugar, pero esta vez se detuvo.
Respiró hondo y recordó la lección. No era su trabajo decidir quién merecía estar ahí. Los empleados lo miraban de reojo, sabían que esa era su verdadera prueba. El hombre notó la presencia del gerente y pareció prepararse para una negativa. Era la expresión de alguien que ya había sido rechazado en lugares como ese. Pero el gerente hizo algo diferente. Sonrió. «Bienvenido, señor. Mesa para uno». El hombre parpadeó, sorprendido. «¿Perdón?» El gerente mantuvo su tono amable. «Si gusta, puedo llevarlo a una mesa con una excelente vista». El hombre vaciló por un momento, como si no supiera cómo responder. No estaba acostumbrado a ese trato. Finalmente, asintió. Sí, muchas gracias». El gerente lo condujo hasta una mesa junto al ventanal y le entregó el menú. «Si necesita alguna recomendación, estaré encantado de ayudarle». El hombre tomó el menú con manos temblorosas y lo miró, pero luego levantó la vista. Había algo en su expresión, algo que el gerente reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien que no esperaba ser tratado con respeto. El hombre sonrió levemente y asintió. «Gracias, de verdad». El gerente sintió un nudo en la garganta. Por primera vez, había hecho lo correcto sin que nadie se lo dijera. Desde una mesa cercana, Snoop Dogg observaba la escena en silencio. Sonrió. Sabía que su lección había sido aprendida. El restaurante continuaba con su ritmo habitual. Platos refinados servidos en vajilla impecable, copas de cristal tintineando con brindis silenciosos, meseros desplazándose con elegancia entre las mesas. Para los clientes habituales, nada había cambiado, pero para el gerente, todo era diferente. Sentado en su oficina después de la jornada, se quedó en silencio, recordando lo que acababa de ocurrir. Aquel hombre de ropa sencilla, con su mirada nerviosa y su tono humilde, lo había hecho enfrentar su propio reflejo. Antes lo habría ignorado. O peor, lo habría hecho sentir que no era bienvenido, pero esta vez no lo hizo. Lo atendió como cualquier otro cliente, con respeto, sin prejuicios. Y la reacción del hombre, esa expresión de sorpresa, esa pequeña sonrisa que parecía contener alivio, había sido la prueba de que el cambio estaba funcionando. El gerente apoyó la espalda en la silla y exhaló un suspiro largo. Se sentía diferente. Pasó años creyendo que su trabajo era proteger la imagen del restaurante, que debía mantener un estándar y asegurarse de que solo las personas adecuadas cenaran allí. Ahora se daba cuenta de que lo único que había hecho era cerrar las puertas a personas que solo querían ser tratadas con dignidad. Había cometido ese error durante tanto tiempo que ni siquiera se daba cuenta de ello. Cerró los ojos y se pasó una mano por el rostro. ¿Cuántas personas había rechazado antes? ¿Cuántas habían entrado con ilusión y salido con vergüenza porque él decidió que no pertenecían allí? Era imposible saberlo, pero sí sabía una cosa. Eso no volvería a pasar. Suspiró y se puso de pie. Era hora de salir del restaurante. Al día siguiente, el restaurante abrió como siempre. Los empleados llegaron temprano, organizaron las mesas, prepararon la cocina, pero todos notaron que algo era diferente. El gerente ya no tenía la expresión altiva de siempre. No caminaba con la misma arrogancia, no miraba a los clientes con superioridad. Esa mañana incluso saludó a los meseros con un tono distinto. Los empleados intercambiaron miradas. ¿Qué estaba pasando? ¿Le pasó algo al jefe?, susurró un mesero. «No lo sé, pero es extraño», respondió otro. El cambio no pasó desapercibido, y la verdadera prueba estaba por llegar. Esa tarde, cuando el restaurante estaba en su punto más alto, las puertas se abrieron y un hombre entró. Llevaba puesta una sudadera gris y jeans gastados. No se veía como el tipo de persona que solía frecuentar un lugar así. Caminaba con cautela, con las manos en los bolsillos, mirando alrededor con cierta inseguridad. Los empleados lo notaron de inmediato. Los meseros, que habían trabajado bajo las antiguas reglas del gerente, se tensaron por instinto, pero el gerente los sorprendió a todos.
Antes de que alguien pudiera reaccionar, él mismo se acercó al cliente. «Bienvenido, señor. ¿Mesa para uno?», dijo con voz amable. El hombre levantó la vista, sorprendido. «¿Perdón?». El gerente mantuvo su tono amable. «Si gusta, puedo llevarlo a una mesa con una excelente vista». El hombre vaciló por un momento como si no supiera cómo responder. No estaba acostumbrado a ese trato. Finalmente, asintió. Sí, muchas gracias». El gerente lo condujo hasta una mesa junto al ventanal y le entregó el menú. «Si necesita alguna recomendación, estaré encantado de ayudarle». El hombre tomó el menú con manos temblorosas y lo miró, pero luego levantó la vista. Había algo en su expresión, algo que el gerente reconoció de inmediato. Era la mirada de alguien que no esperaba ser tratado con respeto. El hombre sonrió levemente y asintió. «Gracias, de verdad». El gerente sintió un nudo en la garganta. Por primera vez había hecho lo correcto sin que nadie se lo dijera. Desde una mesa cercana, Snoop Dogg observaba la escena en silencio. No había dicho nada en todo el día. Había estado esperando para ver si el gerente realmente había cambiado. Y ahora tenía su respuesta. Tomó un sorbo de su bebida, sonrió y lo llamó con un gesto de la mano. El gerente se acercó con rapidez. «¿Necesita algo, señor Dogg?». Snoop dejó su vaso sobre la mesa y lo miró con calma. «Nada. Solo quería decirte que hiciste un buen trabajo». El gerente parpadeó, sorprendido. Sintió un alivio inesperado. «Gracias». Snoop asintió, levantó su copa y concluyó. «Recuerda, no cambié este restaurante con dinero. Lo cambié con una lección». El gerente sonrió. Lo entendía perfectamente. El respeto no se gana con dinero ni con poder. Se gana con actitud. Y con esa enseñanza, el restaurante dejó de ser solo un lugar de lujo, para convertirse en un lugar de verdadero respeto. El restaurante funcionaba como cualquier otra noche, con el murmullo de las conversaciones llenando el espacio, las copas de cristal tintineando y los meseros moviéndose con precisión entre las mesas. A simple vista, todo parecía igual, pero para el gerente nada lo era. Algo dentro de él había cambiado. Había pasado toda su carrera creyendo que su trabajo era filtrar a los clientes, decidir quién merecía ser atendido y quién no. Pero ahora entendía que el respeto no dependía de la apariencia ni del dinero, sino de la actitud con la que se trataba a las personas. Cada vez que entraba un nuevo cliente, su mente ya no buscaba señales de exclusividad o estatus. En cambio, se preguntaba si antes los habría mirado con desprecio, si habría hecho que se sintieran fuera de lugar. Y cada vez que esa duda aparecía, respiraba hondo y recordaba las palabras de Snoop Dogg. «Aquí, todos van a ser bienvenidos». Aquella noche, el restaurante estaba a su máxima capacidad cuando las puertas se abrieron y una mujer mayor entró lentamente. Llevaba un abrigo modesto, un bolso algo desgastado y un gesto de inseguridad. Miró a su alrededor con la cabeza ligeramente baja, como si no estuviera segura de si debía estar allí. El gerente notó de inmediato la incomodidad en su rostro. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda porque reconoció aquella mirada. Era la misma mirada que tantas veces había ignorado. Por instinto, los meseros esperaron una reacción suya. Antes, en otra época, habría levantado una ceja y pedido amablemente que el lugar estaba reservado para clientes con reserva previa o que tal vez un sitio más económico sería una mejor opción. Pero ahora ya no era el mismo. Se adelantó sin dudarlo, con paso firme y una sonrisa sincera. «Buenas noches, señora. Bienvenida. ¿Mesa para uno?». La mujer parpadeó, sorprendida. Parecía esperar una negativa. Tardó un segundo en responder. ¿Puedo? El gerente sonrió con calma. «Por supuesto, por aquí, por favor». La condujo hasta una mesa junto a la ventana y le ofreció la carta con delicadeza. La mujer tomó asiento con lentitud, todavía asimilando el trato que estaba recibiendo. Miró a su alrededor,
observando el ambiente sofisticado, los clientes vestidos con trajes elegantes y las copas de vino servidas con precisión. Finalmente, miró al gerente. No sé si puedo pagar algo aquí. Solo quería ver el lugar. El gerente sintió una presión en el pecho. Esa confesión, tan simple y honesta, fue como un espejo de todas las veces que había despreciado a personas como ella. Señora, lo importante aquí no es cuánto puede pagar. Lo importante es que está en un lugar donde la van a tratar bien. La mujer sonrió levemente y bajó la mirada al menú. Gracias. El gerente se quedó allí por un momento, observando cómo la mujer pasaba sus dedos por las páginas de la carta, como si nunca hubiera sostenido una en un lugar como aquel. Se giró lentamente y regresó a su posición, pero su mente seguía atrapada en aquella escena. No lo hacía para redimirse, no lo hacía porque Snoop Dogg estaba allí para verlo. Lo hacía porque era lo correcto. A la distancia, en una mesa cerca de la barra, Snoop Dogg observaba todo en silencio. No necesitaba intervenir, no necesitaba dar más lecciones. El cambio ya había sucedido. Tomó un sorbo de su copa y esbozó una sonrisa de satisfacción. Misión cumplida. El gerente continuó supervisando el restaurante como siempre, pero esa noche sabía que su trabajo nunca volvería a ser el mismo. Ahora ya no se trataba de proteger una imagen de exclusividad, sino de asegurarse de que todos los que cruzaran esas puertas fueran tratados con respeto y dignidad. Y con eso, el restaurante dejó de ser solo un símbolo de lujo. Se convirtió en un lugar donde cualquiera, sin importar su apariencia o estatus, podía sentirse bienvenido. El restaurante funcionaba como cualquier otra noche, con el murmullo de las conversaciones llenando el espacio, las copas de cristal tintineando y los meseros moviéndose con precisión entre las mesas. A simple vista, todo parecía igual, pero para el gerente, nada lo era. Algo dentro de él había cambiado. Había pasado toda su carrera creyendo que su trabajo era filtrar a los clientes, decidir quién merecía ser atendido y quién no. Pero ahora entendía que el respeto no dependía de la apariencia ni del dinero, sino de la actitud con la que se trataba a las personas. Cada vez que entraba un nuevo cliente, su mente ya no buscaba señales de exclusividad o estatus. En cambio, se preguntaba si antes los habría mirado con desprecio, si habría hecho que se sintieran fuera de lugar. Y cada vez que esa duda aparecía, respiraba hondo y recordaba las palabras de Snoop Dogg. Aquí, todos van a ser bienvenidos. Aquella noche el restaurante estaba a su máxima capacidad cuando las puertas se abrieron y una mujer mayor entró lentamente. Llevaba un abrigo modesto, un bolso algo desgastado y un gesto de inseguridad. Miró a su alrededor con la cabeza ligeramente baja, como si no estuviera segura de si debía estar allí. El gerente notó de inmediato la incomodidad en su rostro. Sintió un escalofrío recorriéndole la espalda porque reconoció aquella mirada. Era la misma mirada que tantas veces había ignorado. Por instinto, los meseros esperaron una reacción suya. Antes, en otra época, habría levantado una ceja y pedido amablemente que el lugar estaba reservado para clientes con reserva previa, o que tal vez un sitio más económico sería una mejor opción. Pero ahora ya no era el mismo. Se adelantó sin dudarlo, con paso firme y una sonrisa sincera. «Buenas noches, señora». «Bienvenida. ¿Mesa para uno?» La mujer parpadeó, sorprendida. Parecía esperar una negativa. Tardó un segundo en responder. «¿Puedo?» El gerente sonrió con calma. «Por supuesto. Por aquí, por favor». La condujo hasta una mesa junto a la ventana y le ofreció la carta con delicadeza. La mujer tomó asiento con lentitud, todavía asimilando el trato que estaba recibiendo. Miró a su alrededor, observando el ambiente sofisticado, los clientes vestidos con trajes elegantes y las copas de vino servidas con precisión. Finalmente, miró al gerente. «No sé si puedo pagar algo aquí. Solo quería ver el lugar». El gerente sintió una presión en el pecho. Esa confesión, tan simple y honesta,
Fue como un espejo de todas las veces que había despreciado a personas como ella. Señora, lo importante aquí no es cuánto puede pagar. Lo importante es que está en un lugar donde la van a tratar bien. La mujer sonrió levemente y bajó la mirada al menú. Gracias. El gerente se quedó allí por un momento, observando cómo la mujer pasaba sus dedos por las páginas de la carta, como si nunca hubiera sostenido una en un lugar como aquel. Se giró lentamente y regresó a su posición, pero su mente seguía atrapada en aquella escena. No lo hacía para redimirse. No lo hacía porque Snoop Dogg estaba allí para verlo. Lo hacía porque era lo correcto. A la distancia, en una mesa cerca de la barra, Snoop Dogg observaba todo en silencio. No necesitaba intervenir. No necesitaba dar más lecciones. El cambio ya había sucedido. Tomó un sorbo de su copa y esbozó una sonrisa de satisfacción. Misión cumplida. El gerente continuó supervisando el restaurante como siempre, pero esa noche sabía que su trabajo nunca volvería a ser el mismo. Ahora ya no se trataba de proteger una imagen de exclusividad, sino de asegurarse de que todos los que cruzaran esas puertas fueran tratados con respeto y dignidad. Unas horas después, cuando el restaurante estaba a punto de cerrar, la mujer mayor terminó su café y se puso de pie con lentitud. El gerente notó cómo rebuscaba en su bolso, probablemente calculando cuánto podía pagar. Se acercó con suavidad y sonrió. «Señora, esta noche la casa invita». La mujer levantó la vista, desconcertada. «¿Cómo dice?» «Es nuestra forma de agradecerle por visitarnos». Los ojos de la mujer se llenaron de lágrimas, no por el dinero, sino por el gesto. «No sé qué decir. Nunca me habían tratado así en un lugar como este». El gerente sintió un nudo en la garganta. Se preguntó cuántas personas habrían pasado por lo mismo, cuántas veces su indiferencia había hecho que alguien se sintiera menos. «Siempre será bienvenida aquí». La mujer lo miró con gratitud, asintió y salió del restaurante con una expresión de felicidad genuina. El gerente la vio desaparecer por la calle y por primera vez en su vida sintió orgullo por lo que había hecho. Desde su mesa, Snoop Dogg lo observaba con una sonrisa tranquila. El gerente se giró hacia él y Snoop alzó su copa en un gesto de aprobación. Eso es lo que quería ver. El gerente asintió, comprendiendo completamente la lección. El respeto no se trataba de dinero, de fama o de apariencia. Se trataba de cómo se elige tratar a los demás, sin importar quiénes sean o cuánto puedan pagar. Esa noche, el restaurante no solo cerró sus puertas al final de la jornada, también cerró un capítulo de discriminación y exclusividad para dar paso a una nueva era de respeto e igualdad. Porque las verdaderas lecciones no cambian solo una persona, cambian todo un entorno.